Evidentemente, los sistemas de salud tienen un objetivo definitorio, ¿verdad? El objetivo definitorio, pues ya lo dijimos, es mejorar la salud, ¿verdad? Entonces, el primer objetivo, porque si no, no sería una acción de salud, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo que define el sistema de salud, pero no es el único objetivo. Entonces, la salud, mejorar la salud. Aquí empezamos. Esto va a ser importante porque esta es la base del concepto de desempeño. Entonces, tenemos que, para el desempeño vamos a decir, este sistema es bueno o malo o es mejor que el otro. Y eso es en relación a que también consigue sus objetivos. Tenemos que estar de acuerdo en los objetivos. En el caso de la salud, que creo que nadie disputaría que ese es el objetivo definitorio, podemos enfocarnos en el nivel. El objetivo del sistema de salud es lograr el máximo posible. Pero crecientemente, y ciertamente yo me suscribo a esta corriente, pensamos también en la distribución. Es enteramente posible que un sistema de salud mejore la salud de un grupo y en el promedio aparezca como que se mejoró cuando hay grupos que empeoraron su salud. ¿Okay? Entonces, creo que todos, o la mayoría de la gente en el campo de salud, está de acuerdo que el objetivo definitorio de salud tiene un elemento de nivel y un elemento de distribución, que es, como vamos a ver, una dimensión de la equidad. De tal manera que no solamente un buen sistema de salud es no solamente el que eleva el nivel promedio, sino también lo hace reduciendo las brechas entre distintos grupos en todas estas dimensiones de la estratificación, grupos socioeconómicos, grupos de género, etcétera, grupos étnicos, etcétera. ¿Verdad? Bueno, primer objetivo, mejorar la salud, nivel y distribución. Sin embargo, yo les pregunto, si tuviéramos un sistema de salud que mejora la salud, muy bien, incluso la distribuye muy bien, pero lo hace violando los derechos de las gentes. Por ejemplo, para no estar especulando, pongo dos casos históricos. Uno podría mejorar la salud, se dedica selectivamente a esterilizar o incluso a eliminar a gente con algún gen que predispone a la salud. Podríamos hacer, y no son ejemplos hipotéticos, existe eso. El principio de la epidemia de SIDA, muchos países se dedicaron a encerrar a la gente con SIDA. ¿Verdad? Los encerraron, había, así como de prosarios, había sidarios en muchos países del mundo. Entonces, estos objetivos, que son los objetivos intrínsecos, no son objetivos secundarios, hay que agregarle, sí, el objetivo definitorio es mejorar la salud, pero no a cualquier precio. Entonces, el segundo objetivo es lo que hemos llamado el trato digno a las personas, que tiene dos dimensiones el trato digno. Uno es lo que llamaríamos la orientación al cliente, ¿no? Que no esperen, que las instalaciones sean decorosas, etc. Y el segundo, muy importante, que el proceso de atención no viole ningún derecho de las personas asociado a ese mismo proceso. Por ejemplo, el derecho a la confidencialidad, ¿no? Un sistema de salud que violara la confidencialidad y le dijera a un empleador, oye, tu empleado tiene depresión, o esta señora que ibas a contratar está embarazada, que todavía no es obvio, pero ya le diagnosticamos, no le des el trabajo. Eso sería un pésimo sistema de salud. Aún, por ejemplo, yo no sé, yo sé que en el caso del SIDA y de la esterilización forzada, los resultados fueron un desastre, ni siquiera mejoraron la salud, pero han superado que mejoraran la salud. No estaremos de acuerdo en decir que ese es un buen sistema de salud. Un sistema que coerce o viola derechos fundamentales asociados con la atención. Entonces, trato digno también tiene un nivel. ¿Cuál es el trato digno? En el Programa Nacional de Salud, que a mí me tocó 2001-2006, esto se hizo explícito y empezamos a medir cosas como los tiempos de espera, que nunca se habían medido. Era un indicador de qué tanto respetamos a la gente. Si hacemos esperas porque no la respetamos, no respetamos su tiempo. Entonces, un indicador de este concepto de respeto. Y luego, en la Comisión de Derechos Humanos, constantemente hay casos donde se viola la confidencialidad, donde hay acciones coercitivas, donde se priva a una persona del acceso a sus redes sociales de apoyo. Todos esos derechos son muy importantes. Y aquí hay tanto el nivel
como la distribución. Nos interesa que ese trato digno no esté distribuido desigualmente, porque no es muy bonito un sistema de salud que trata muy bien a los ricos y trata muy mal a los pobres, o que tiene estereotipos como lo han demostrado muchos estudios, mujeres que se presentan con síntomas, por ejemplo, de dolor precordial, donde se minimiza porque a las mujeres no les afecta tanto y son más estoicas, etcétera, etcétera. O sea, si hay cualquier trato diferencial, eso no es bueno. Entonces, el segundo objetivo es trato digno en nivel y distribución. Finalmente, yo puedo tener un sistema de salud que mejora la salud, que lo hace de manera muy equitativa, que trata bien a la gente y a toda la gente. Pero si yo les dijera que ese sistema de salud está empobreciendo a la gente y está evitando que otras gentes puedan hacer otras cosas porque cuesta tanto y hace que las gentes más enfermas paguen más, tampoco diríamos que eso es un buen sistema de salud. Entonces, el tercer objetivo intrínseco es lo que llamamos protección financiera. Esta, por definición, no es de nivel, no es un objetivo de salud. El nivel aquí sería gastar X cantidad de dinero. No, y se ha vuelto muy de moda, hay que gastar, ¿no? Se le atribuye a la OMS, yo nunca lo he visto en la OMS, pero bueno, que los países deben gastar al menos 5% del PIB. No es una cuestión de nivel, no hay ningún nivel per se. El chiste es la distribución. Este es un concepto distributivo. Si, como la gente siempre paga, un sistema de pago de bolsillo hace que los más enfermos paguen más y los deja desprotegidos. Cuando pagan de bolsillo no tienen protección. Cuando se enferman, se arruinan económicamente. Eso es una cuestión de distribución. Los que están enfermos están pagando, los sanos no se solidarizan. En un buen sistema de salud, todo el mundo, a través de sus impuestos o sus primas, paga por adelantado y cuando uno de los miembros de esta comunidad se enferma, ya no tiene que pagar de su bolsillo. Eso es un sistema de protección financiera. Entonces, estos son los tres grandes objetivos. En dos de ellos nos interesa la distribución. Y de alguna manera, el nivel de salud, el nivel de los objetivos, nos define la calidad. Porque, ¿qué tanto un sistema mejora la salud y qué también trata a la gente? Es lo que hablamos de calidad. El profesor Donavide, en muchos de sus escritos clásicos, hablaba de la dimensión técnica y la dimensión interpersonal de la calidad de la atención. La dimensión técnica se mide, pues una atención de buena calidad es la que mejora la salud, pero hay esta otra dimensión del trato digno que es la dimensión interpersonal. La distribución tiene que ver con la equidad, ¿verdad? La equidad. Porque si hay grupos muy desventajados, aunque en el promedio el nivel de salud mejore, hay gente que es tratada o discriminada de manera discriminatoria, o le cargamos la mano a los más enfermos en el financiamiento, esos no son sistemas equitativos. Y noten entonces que el concepto de equidad se refiere a los tres objetivos. Es un concepto más rico, porque normalmente estamos hablando de las brechas, nada más en nivel de salud, pero debemos también ponerle atención a que no haya discriminación. Y a veces la discriminación es sutil, o no muy sutil, pero si yo pongo clínicas en una comunidad indígena y solo doy servicios en castellano, ya estoy discriminando. No tengo que decir aquí no se aceptan gente que no hable el castellano, simplemente ya de facto lo hice así. Entonces el trato digno también es una dimensión de la equidad y obviamente el financiamiento es una dimensión fundamental de la equidad financiera de un sistema. Finalmente, como vamos a ver en un momento, ¿de qué manera estos tres objetivos se logran en relación a los recursos disponibles? Es lo que mide la eficiencia de un sistema. Y ahora vamos a ver cuando hablemos del desempeño. Pero el desempeño tiene que ver con todos estos elementos y lo mencionaremos. Estos son los grandes objetivos del sistema de salud. Y entonces, esta matriz nos obliga a decir, bueno, es que una cosa es los objetivos que valora la sociedad y otras son los sistemas sociales. Aquí hay un sistema de educación cuyo objetivo, aquí debe ser el aprendizaje, no educación, perdón, aquí debe ser aprendizaje. Y claro, este es el objetivo definitorio del sistema de educación. Pero el sistema de educación también ayuda a la salud, como ya vimos, como ayuda a la mortalidad infantil y a otros elementos, etcétera. Hay un sistema económico que genera bienes y servicios. Bueno, uno de sus objetivos de definición es el consumo, pero tiene efectos sobre otros objetivos.
Entonces, cuando hablamos de salud hay que pensar en salud como un sistema, pero también como un objetivo social al que contribuyen otros sistemas. Y esa es la clase de la acción intersectorial. Es cuando movilizamos todos los otros sistemas, aunque no es el sistema de salud estrictamente, para pensar en la salud como un objetivo. Y entonces este primer objetivo definitorio, estos son los objetivos definitorios de cada una de estas ejemplos de sistemas sociales, pero todos influyen en otros. El sistema de salud tiene efectos muy importantes sobre la educación, porque un niño bien nutrido y sano aprende mejor. ¿Cuál es una de las causas principales de ausentismo en las escuelas y que hace que los niños pierdan sus clases? Es que los maestros se enferman. En África, en el pico de la epidemia de SIDA, hubo un estudio, pero había, ya no recuerdo el número exacto, pero algo así como 1 millón de niños que se habían tenido que salir de la escuela porque el maestro se había muerto de SIDA. Entonces, hay una falla en el sistema de salud. El sistema de salud tuvo un efecto en el objetivo social de la educación o de aprendizaje. Entonces, la salud mejora los objetivos económicos. Entonces, hay que pues pensar en los temas y los objetivos. Y nomás quiero que vean que esto es común y que siempre, sobre todo en la salud pública, tratamos de enfatizar esta idea de la salud no nada más como un sector especializado o un sistema especializado, sino también con un objetivo social al que contribuyen muchos otros sectores. Bueno, vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Okay? Ya vimos qué son, para qué sirven. Ahora vamos a ver cómo diseñamos los sistemas. Eso tiene que ver con las funciones de un sistema de salud. Entonces, hay 4 funciones esenciales de un sistema de salud. ¿Ok? Y ahora les voy a explicar. La rectoría, el financiamiento, la prestación directa de servicios y la generación de recursos. Ya lo habíamos mencionado un poco en la visión relacional. La rectoría es un concepto más amplio que la regulación. Incluye la regulación. Incluye poner reglas del juego. ¿Ok? Como los fenómenos de salud son tan complejos, típicamente los estados regulan a este sector para compensar las asimetrías de información. La gente va al médico o a cualquier otro prestador de salud porque no sabe qué hacer. ¿No? Yo necesito ver que este dolor que tengo aquí es algo trivial, no, pero ¿qué tal si es un cáncer o algo? Es porque no sé, hay una asimetría de información. Pasamos años y años y años en las aulas convirtiéndonos en un recurso humano para la salud. Porque vamos en esta relación entre prestadores y población, típicamente hay una gran asimetría de información. El mediador colectivo entonces regula. Las formas más obvias de regulación es el licenciamiento y certificación de los profesionales. No cualquiera puede agarrar y poner un letrero que diga soy médico cirujano, o enfermera, o terapeuta físico, lo que sea, o odontólogo, etcétera, sino que hay una acción regulatoria que dice quién puede ser un prestador de servicios de salud. El caso más obvio, lo que ocupa mucho de la COFEPRIS, de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la autorización de medicamentos. No cualquiera puede hacer en su cocina un remedio y andarlo vendiendo en una farmacia. Hay un registro sanitario de medicamentos, hay que pasar pruebas. Esa es, digamos, como la función absolutamente base de cualquier Estado y es parte de la rectoría. Pero la rectoría es más, incluye esto, incluye reglas del juego, pero es más, la rectoría yo le llamo la metafunción, porque la rectoría es la función que tiene que ver con las otras funciones. ¿Cómo financiamos, cómo prestamos y cómo generamos recursos? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, un buen Estado regulador, aunque eso no sería la Secretaría de Salud, sino posiblemente la de Educación, cerraría esa escuela hipotética que simplemente está defraudando a sus estudiantes para cobrarles una colegiatura sin agregar valor. ¿Verdad? Esa sería un ejemplo de una acción de rectoría del Estado a través de la regulación. Pero hace más esta función. La primera subfunción es el diseño del sistema. Por eso les digo que esta es una metafunción, es la función de funciones. Cuando, como parte de la rectoría, planificamos y diseñamos los sistemas, decimos, vamos a financiar el sistema sobre todo con fondos públicos, lo vamos a hacer de impuestos generales, no vamos a tener contribuciones a la seguridad social.
Y vamos a tener un modelo de prestación basado en atención primaria o en hospitales, etcétera. Esa es mucha de la variación que hay. Esa es una función de rectoría, el diseño del sistema. Segunda, su función es la definición de prioridades. Muy importante. O sea, ¿a qué le vamos a poner más recursos? Y eso no ocurre así espontáneamente. Como les dije, todo sistema de salud fija prioridades. Y la única diferencia es si lo hace explícitamente, y por lo tanto es transparente y sujeto a rendición de cuentas, o lo hace implícitamente, entonces nadie sabe cuáles son las prioridades, pero simplemente llego al centro de salud y no hay medicamentos, o me hacen esperar 5 horas, estoy racionando el acceso por vías no transparentes. Pero si decimos, estas son las prioridades, aquí vamos a poner, y tenemos una lógica de cómo definimos prioridades que es éticamente no impugnable, entonces tenemos una función de rectoría que se hace bien, que es la definición de prioridades. Tercero, la acción intersectorial. Esta idea del diagrama anterior de una buena Secretaría de Salud no es que haga educación y mejore el desempeño económico, es que moviliza. No es que el secretario de Salud cobre los impuestos, pero la acción sectorial es persuadir al secretario de Hacienda que le suba los impuestos al tabaco, a las bebidas azucaradas. Entonces, esa es la tercera función o subfunción de la rectoría. La cuarta ya mencioné regulación, diseño del sistema, definición de prioridades, acción intersectorial. La quinta es la evaluación del desempeño. Evaluamos, entonces la entidad rectora, que típicamente son las secretarías de salud, sean federales o estatales, una de sus funciones es evaluar el desempeño de los distintos otros agentes que pueden ser prestadores, ¿no? Entonces, evaluar cierra el ciclo, porque si el desempeño es bajo, yo puedo entonces, por ejemplo, cerrar un hospital y revocarle su licencia a un hospital. Pero la rectoría realmente es una función muy importante, y en México hay una evolución histórica donde la Secretaría de Salud, que era una prestadora, sobre todo estaba prestándole servicios, más y más ejerce funciones de rectoría. La segunda gran función es el financiamiento. Y esta tiene esas tres subfunciones, no me voy a detener mucho, pero una es, financiamiento quiere decir la movilización de los recursos financieros necesarios, la movilización y asignación de recursos financieros. Entonces, incluye la recaudación, una función es recaudar eso, ¿ok? La segunda es la acumulación de esos recursos recaudados en fondos para agregar riesgos, ¿ok? Y la tercera es lo que se llama la compra de servicios. La compra puede ser vía un presupuesto. El Estado, por ejemplo, que financia a través de impuestos, recauda los impuestos, los agrega en un fondo que es el presupuesto, vamos a decir, de la Secretaría Estatal de Salud, y luego esta Secretaría puede ir y asignar esos recursos, y lo puede hacer por muchas formas. Una forma es con presupuestos inerciales. Voy a comprar los servicios que me quieras dar, no me interesa la calidad, pero te va a dar el mismo presupuesto del año pasado, más un poquito de inflación. Una muy mala forma de comprar servicios por parte del ente financiador. Mucho mejor un comprador activo. Mañana vamos a hablar más de eso, al hablar de reformas. Muchas están centradas en esta subfunción de compra. Entonces, segunda gran función es el financiamiento. Tercera ya es la prestación, ese es el corazón del sistema de salud. De nada nos sirve tener grandes aspectos de rectoría y de financiamiento y generar recursos si no se presta un servicio. Y ahora hablaremos de cómo ocurre eso. Y típicamente diferenciamos entre servicios de salud a la persona, los que consume una persona, y servicios de salud a la comunidad. Algunos servicios de salud a la persona pueden ser preventivos, por cierto. Entonces, una vacuna es un servicio de salud a la persona, se le aplica a un individuo, no queda para otros. Pero la vigilancia epidemiológica es un ejemplo de un bien público, un servicio que se aplica a la comunidad y que no se disminuye porque alguien lo esté usando, que alguien se beneficie de él. Entonces esa es la distinción. Pero son los dos grandes tipos de servicios que prestamos en un sistema de salud, a la persona, a la comunidad. Y finalmente está esta función de generación de recursos. Como ya decía yo, esto incluye de manera central los recursos humanos, los recursos tecnológicos, medicamentos, etcétera. La información es un recurso, tener buenos sistemas de información es un recurso. Y desde luego el conocimiento que se aplica a través de la investigación científica. Entonces los institutos de investigación son generadores de recursos porque el conocimiento que se traduce en tecnologías o se traduce en evidencias para la prestación de servicios es un recurso. Pero el más obvio son los recursos humanos y las tecnologías como medicamentos, dispositivos y todas las
equipos que utilizamos en un sistema de salud. Finalmente está esta función medular, este es el corazón del sistema de salud. Y para entenderlo, les presento este diagrama. Perdón, antes del diagrama. Es una cosa que mañana vamos a hablar. En el diseño, va un poco a la pregunta del doctor Ramos, esta idea de las funciones es una forma muy interesante de pensar en la mezcla público-privada. Todo sistema de salud que conocemos tiene un sector público y un sector privado. No hay, en Estados Unidos, que es un sistema ostensiblemente privado, no es cierto. Más o menos el 40% del financiamiento es público, ¿ok? Y hay una regulación brutal de muchas de las industrias de la salud. Entonces, en toda, y si nos vamos a países con regímenes socialistas que dicen que todo es público, también ahí hay funciones o servicios privados. El chiste es cómo mezclamos lo público y lo privado. Siempre hay una mezcla público-privada en todo sistema de salud. La forma típica en que hemos hecho esa mezcla es separando a los grupos sociales. ¿Verdad? Entonces decimos, el sector privado, los médicos, hospitales y los servicios privados para los que tienen dinero, el Estado se ocupa de los pobres. Esos dos primeros principios de mercado y de pobreza. Es mucho mejor pensar en la mezcla público-privada en términos de funciones. Entonces, si ustedes ven aquí, la rectoría, esta es la mezcla, ¿verdad? Es la función pública por excelencia. Esto blanco implica la superficie de responsabilidad, ¿verdad? Lo privado es muy chiquito. Pero lo público, que es esta parte en blanca, es muy grande. La rectoría es fundamentalmente, hay algo de autorregulación que hacen algunos actores del sistema de salud, pero es fundamentalmente una función pública. Si un gobierno no hace esa función de rectoría, sabemos que las cosas no van que el sistema de desempeño no va a ser bien. El financiamiento es en la mayor parte del mundo preponderantemente público, pero empieza a haber mucho financiamiento privado, o sea, a través de seguros privados o forma perniciosa que es el pago de bolsillo. Pero aquí todavía, al menos idealmente, el financiamiento debe ser fundamentalmente público. Conforme nos vamos ya metiendo a la prestación, aquí empiezan a haber muchos prestadores privados, sean organismos no gubernamentales o de la sociedad civil, o sea, organizaciones comerciales, hospitales privados, consultorios privados, etc. Y obviamente en la generación de recursos, tanto humanos, pero sobre todo tecnológicos, hay un gran papel para el sector privado como el sector fundamental. Aquí es la parte gris la que predomina. Pero obviamente el sector público también tiene una función. Lo que les quiero decir con esto es que hablamos mucho de privatización, se usó el término del doctor Ramos. En realidad no hay privatización per se, porque en todo sistema hay algo público y algo privado. Lo más importante, lo que define el carácter público o privado de un sistema de salud no es la prestación de servicios, es la rectoría y el financiamiento. Y mañana vamos a ver eso. El Servicio Nacional de Salud británico, todo el mundo diría que es un sistema fundamentalmente público. Pero los médicos generales, que son el 80% de la fuerza de trabajo, no son empleados públicos, son contratistas, son privados, tienen sus consultorios o clínicas que contratan con el Servicio Nacional de Salud que los financia, les compra sus servicios, ese sí es público. ¿Por qué decimos que el sistema de salud de la Gran Bretaña es público? Porque el financiamiento es público. En cambio, yo puedo tener aquí un gran hospital público, porque el dueño es el gobierno, pero que le cobra las llamadas cuotas de recuperación a la gente. ¿No? Pero conocemos eso. Esa es una forma de privatización, porque no es la prestación la que importa, es el financiamiento. Si la gente, no importa que ostensiblemente sea un hospital cuyo dueño es el gobierno, si la gente tiene que pagar de su bolsillo, ahí no hay financiamiento público. Entonces, aunque nosotros pensamos que un sistema privado es donde el gobierno es dueño de las cosas y contrata a los médicos, no es cierto. El carácter público es por las dos funciones de rectoría y financiamiento. Un buen sistema que fija reglas. Vayan a Canadá, otro sistema público, donde el pago de bolsillo es minúsculo.
Pero los hospitales en Canadá son organizaciones privadas sin ánimo de lucro. No son parte del Estado, tienen sus propios consejos directivos, etc. ¿Por qué decimos que es público? Porque quien los financia es el gobierno de las provincias canadienses. Es el financia y porque el Estado tiene reglas muy claras. No puedes cobrar por fuera, no puedes discriminar, hay una rectoría muy, muy sólida. Entonces, ese es el mensaje. Y mañana vamos a hablar porque el corazón de las reformas es cambiar la mezcla público-privada. ¿Okay? Para decirlo de manera muy simple. Ahí es donde están la mayoría de las reformas. Bueno, este diagrama lo mencionaré muy brevemente, está en el libro, pero si pasamos a la prestación como el corazón, aquí vemos que todas estas funciones de apoyo, rectoría, financiamiento y generación de recursos, al final del día tienen que expresarse en la prestación de un servicio. Esa es la función que le da sentido a todo el sistema de salud. Y este diagrama está basado también en la obra de Donabelli. Lo simplifica un poco, pero nos marca todas las áreas sustantivas de la salud pública. Empezamos con las condiciones de salud de la población y ya sea por la evidencia científica o las preferencias sociales, como discutimos el primer día, un subconjunto de esto se vuelve necesidades, o sea, condiciones que requieren atención. Aquí es el primer paso de la respuesta social organizada y es el primer requisito para que se preste un servicio, es definir cuáles son las necesidades de salud. Aquí hay una transformación o especificación. Una vez que conocemos las necesidades, necesitamos satisfacerlas y lo hacemos produciendo servicios. Y para producir servicios necesitamos recursos humanos, tecnológicos, de conocimiento, etc. En las fases de planeación del sistema de salud, arrancamos con las necesidades. Debemos de planear qué servicios responden a nuestras necesidades y luego qué recursos necesitamos para producir los servicios que satisfagan las necesidades. Y ahí es cuando evaluamos. En una buena evaluación, empezamos con los recursos. Hay tantos médicos, tantos enfermeros. Luego, típicamente nos quedamos en cuántos servicios produjeron. La evaluación más difícil es entonces decir, pero ¿qué también satisfacieron las necesidades? Esa es la evaluación. Y el gran acto de brillantez de Donabelli fue decir que entre estos tres grandes bloques de necesidades y recursos hay factores mediadores que nos permiten hacer la conversión para poder planear y para poder evaluar. Entre las necesidades y los servicios, el factor principal es la calidad de los servicios, porque ya les dije que la calidad de un servicio, en su aspecto técnico, es que también satisfizo una necesidad de salud. Entre los servicios y los recursos, los servicios, cuando tenemos unos recursos, la productividad, ¿no? Cuántas consultas por médico, cuántos ingresos hospitalarios por cama de hospital, nos da una capacidad potencial. Yo tengo un médico que va a trabajar 8 horas y me da una capacidad, si tengo ciertas reglas de productividad, de producir, vamos a decir, 30 consultas al día. Esa es una capacidad. Pero como este es un servicio, los servicios no se pueden hacer inventarios, no se pueden producir y guardarlos hasta que alguien lo venga a consumir. El consumo y la producción de los servicios es simultáneo. Entonces se requiere que estos recursos estén accesibles. Entonces la accesibilidad, la productividad nos dice cuál es la capacidad y la accesibilidad es cuántos servicios de hecho se producen. Y la accesibilidad puede ser geográfica, o sea, si tengo que viajar 20 horas para llegar a una clínica, obviamente no es accesible. Es económica, si no tengo forma de pagar porque el financiamiento es débil, es pobre y no tengo suficiente dinero, no está accesible, aunque esté ahí el médico. Hay una capacidad de atenderme, pero no lo puedo pagar. Es geográfica, financiera, organizacional. Si la clínica nada más está abierta a las horas en que los niños están en la escuela y los papás y mamás están trabajando, pues es como si no existiera. Entonces, esa es una barrera organizacional. Y finalmente, cultural, ¿no? Si voy a una clínica donde no hablan mi idioma, si yo vivo en una comunidad indígena y todos los servicios se prestan nada más en castellano, pues no está accesible culturalmente. Entonces, aquí ven ustedes esta visión sistémica. Es no nada más los bloques, sino cómo se relacionan. Y la accesibilidad es el grado de ajuste entre la población y los prestadores.
estos recursos humanos y todos los recursos organizacionales. El grado de ajuste. Cuando la distribución geográfica de los recursos para la salud corresponde a la distribución geográfica de la gente, hay accesibilidad geográfica. Cuando el costo y la forma de financiar los recursos corresponde a la capacidad financiera de la gente, hay accesibilidad financiera. Cuando, vamos a decir, las unidades de atención están abiertas a las mismas horas que la gente puede ir y no hacen que la gente haga colas, etcétera, etcétera, hay accesibilidad organizacional. Y cuando, por ejemplo, hablamos idiomas semejantes y entendemos otras dimensiones de la especificidad cultural de cierta comunidad por parte de los prestadores, entonces hay accesibilidad. Entonces, todo es la relación entre prestadores y población. Pero es muy interesante porque en esta idea, y aquellos de ustedes que se dediquen algún día a la planeación, tienen que empezar diciendo, a ver, ¿qué condiciones vamos a hacer para definir como necesidades? ¿Qué nivel de calidad quiero para definir los servicios? ¿Cómo garantizo la accesibilidad? ¿Qué supuestos de productividad tengo para entonces estimar mis recursos? En el sistema de protección social en salud se hizo un ejercicio exactamente así, exactamente así. Entonces, cuando ustedes ven cuál era lo que le planteamos al gobierno de cuánto dinero debía transferir para la creación del seguro popular, fue este diagrama el que dijo, miren, las necesidades ya cambiaron. Ahora ya nos estamos acabando las enfermedades baratas, las que se pueden prevenir con una vacuna. Ahora tenemos, ¿no? Antes, el niño que antes se moría de sarampión, México no había una sola muerte de sarampión desde 1995. Ese niño ahora vivió lo suficiente para desarrollar una leucemia linfoplástica aguda. Pero la prevención de sarampión nos costaba centavos, ahora nos cuesta centenares de miles de pesos. Pero entonces les hicimos ver cómo la transición epidemiológica enmarcada en México había cambiado las necesidades, pero el sistema no había cambiado. Teníamos un sistema que no había cambiado a la par de la transición epidemiológica. Se necesitaban más recursos, pero les dijimos, no nos den un cheque en blanco, no nos digan que el 5% del PIB, no. Nosotros vamos a tener este catálogo de servicios, catálogo universal de servicios esenciales de salud, y lo hicimos con supuestos de calidad. Para mejorar estas necesidades, estos son los servicios. Y para producir estos servicios, bajo supuestos de accesibilidad y productividad, necesitamos estos recursos. Esto parece sencillo, pero fíjense que la mayoría de los secretarios de salud del mundo y los secretarios de las otras carteras le hacen al revés y por eso no tienen tanto éxito. Porque llegan con el secretario de salud y dicen, necesito recursos. Y empiezan por acá. Y entonces, cuando ustedes sean secretarios de salud, lo más importante que tienen que aprender es hablar con el secretario de Hacienda. No empiecen por aquí porque todo mundo llega y la pregunta es, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Bueno, tú déjanos, nosotros somos los expertos. No, vamos a empezar por acá. Estas son las necesidades y si no las satisfacemos, todo esto va a pasar. No, el sistema no está a la altura de la nueva realidad epidemiológica del país. Estos, para enfrentarlos, vamos a tener este catálogo de servicios. Y estos cuestan esto. Y así fue como se persuadió al Congreso, y empezando por la Secretaría de Hacienda, porque no hubiéramos llegado al Congreso, de agregarle un punto porcentual del PIB al presupuesto de la Secretaría de Salud. Para los que no son economistas, un punto porcentual del PIB suena como un poquito, es un montón de dinero. Se hizo por 7 años y por eso salud fue el área de toda la acción pública que tuvo mayores incrementos. Salud y atención a pueblos indígenas, en términos relativos, los mayores incrementos presupuestales. Pero no fue porque el secretario de Hacienda yo le cayera bien o mis sucesores. Fue porque esta lógica, esta sí es persuasiva. Y lo que se hace un contrato social. Yo digo, más dinero para la salud, pero más salud por el dinero. Vamos a satisfacer las necesidades. Tú me das más dinero para la salud y yo te garantizo y me comprometo a tener más salud por el dinero. La evaluación siempre debe dar este último paso. La mayoría de las evaluaciones se quedan aquí, pero la verdadera evaluación acaba por decir, ¿y de qué sirvió esto? ¿Cuál fue el impacto de un sistema de salud?
Bueno, termino. Antes de también ver si alguno de los colegas que estaban haciendo esto por Webex quieren hacer una pregunta. Termino con el tema, la última pregunta, las preguntitas de hoy. La última es esta, que es ¿qué tan bueno es un sistema de salud? Ya hemos empezado a hablar. Pero les quiero dejar con una noción general y mañana vamos a abundar. El concepto de desempeño tiene que ver es un concepto relativo. ¿Okay? Es que también logramos nuestros objetivos en relación a los recursos que estamos usando o empleando para lograr los objetivos. No es un concepto absoluto. La gente es muy común, es un error muy común que dice, este sistema de salud es muy bueno, tiene buen desempeño porque bajaron la mortalidad infantil. Claro, ese es el objetivo, pero no nos dicen con qué cantidad de recursos. ¿Ok? Esto lo hicimos para hacer los rankings de los sistemas de salud, porque francamente no era justo comparar a Suiza con un país africano. Que el país africano, relativo a los recursos que estaba utilizando, podía tener un mejor desempeño. Hacía la comparación mucho más justa. Entonces, si ustedes ven cualquier sistema de salud, hay un mínimo posible de logro de un objetivo. Esta es una visión optimista. Esto quiere decir que si ponemos algunos recursos, las cosas van a mejorar, no te puedes bajar. Es una visión optimista. Vamos a pensar ahorita en el objetivo definitorio que es mejorar la salud. Pero lo podemos hacer para mejorar el nivel, para mejorar la distribución, para el trato digno y para la protección financiera. Podemos hacer el mismo análisis. Pero vamos a decir que lo hacemos para mejorar la salud. Hay de hecho sistemas donde le metes más dinero y tiene resultados negativos, ¿no? Cuando el dinero conduce a procedimientos innecesarios. ¿Ok? Entonces, si yo estoy gastando más y más y más, y eso lo están usando para operar a la gente que no hay que operar, de hecho, puedo tener un efecto negativo sobre la salud, un mal sistema de salud. Ya, eso es lo peor. Si además soy tan malo que construyo hospitales, pero la gente entra y adquiere infecciones nosocomiales, eso es terrible. ¿Ok? Esto es lo que, estas anécdotas son las que inspiraron el movimiento del nihilismo terapéutico. ¿Verdad? No solo no sirven, son una amenaza, decía Illich. Hay una iatrogenia cultural, etcétera. Bueno, seamos optimistas y digamos, vamos a dejar de lado lo que espero, bueno, es bastante común, errores médicos, mala práctica, etcétera, pero no es lo que debemos estar usando como norma. Entonces hay una base. Aún solo poniendo recursos algo va a mejorar, poquito, pero algo mejor. Luego hay un máximo alcanzable. Dado el estado de nuestro conocimiento científico y nuestras tecnologías, solamente podemos conseguir nuestro objetivo, vamos a decir, elevar la salud, hasta cierto punto. O sea, hay enfermedades terminales que por definición no son curables con la actual ciencia y tecnología. Ahí hay una frontera de qué es lo alcanzable. ¿Ok? En cualquier momento de desarrollo tecnológico y científico de una sociedad hay una frontera de lo máximo alcanzable. El concepto de desempeño es qué tanto me acerco yo a ese máximo alcanzable en función de los recursos que tengo. Entonces los voy a ilustrar con dos sistemas de salud de dos países. El país A, que está aquí, si solamente midiéramos logro del objetivo, diríamos que B está mejor que A. ¿No? Vamos a decir que el indicador es mortalidad infantil. Entonces, perdón, esperanza de vida, para que sea una forma positiva de decir. Entonces, B, diríamos, caray, pues este tiene un mejor, y así es como tenemos que elevaron la esperanza de vida más que A. Pero si lo ven, A logró esto con mucho menos recursos. Por lo tanto, de hecho, el desempeño de A es mejor que el de B, aunque el logro de objetivo sea menor, porque logró ese objetivo con mucho menos recursos. ¿Ok? Y ese es el concepto de desempeño. Es una medida de eficiencia, si quieren, excepto que es mucho más rica porque incluye las mismas cosas para trato digno y para protección financiera. Se puede hacer el mismo ejemplo para los tres grandes objetivos del sistema de salud. De alguna manera, el desempeño se mide, es una medida de brecha entre lo alcanzable y lo alcanzado. A, el sistema de salud A, solo llegó hasta acá, tiene esta brecha. B, su brecha es menor, pero es el concepto de brecha entre lo alcanzable y lo alcanzado, dados los recursos que utilizamos. ¿Okay? Entonces yo
soy un país en desarrollo y gasto, no como Estados Unidos, $8,000 por persona, sino gasto $200 por persona, y mi esperanza de vida es ligeramente inferior, puede ser que tenga un mejor desempeño. Entonces, cuando yo les decía que en los rankings la gente se ofendía, bueno, Estados Unidos salió en lugar 39 y dice, no, si nosotros tenemos el mejor sistema del mundo. Miren, nuestra mortalidad infantil es de las más bajas, ¿no? Estamos hablando del logro del objetivo. Pues sí, pero si te tienes que gastar el 18% del PIB y gastarte $8,000 por persona cuando el siguiente país gasta 5,000 y la mayoría gastan menos de 1,000 y logran casi lo mismo que tú, quizás un poquito abajo, pero casi lo mismo que tú, tu desempeño no es tan bueno. Además, en las otras dimensiones, Estados Unidos tenía en protección financiera, en ese entonces, en el año 2000, 40 millones de gente sin seguro. O sea, había una cantidad de gente que quebraba, mal sistema de salud. El trato digno era bastante bueno, ahí sí hay que reconocerlo, pero había unas desigualdades internas en nivel, unas brechas. Entonces Estados Unidos quedó muy mal calificado. México, en ese ejercicio, quedó como a la mitad en el objetivo de salud. Pero cuando llegamos al tercer objetivo de protección financiera del año 2000, estábamos en lugar 120, ¿no? Más o menos, o 110, una cosa. Porque teníamos un sistema en el año 2000 donde la mitad de la población no tenía ninguna forma de aseguramiento. Por eso se creó el Seguro Popular, basado en este análisis de desempeño. Hicimos lo mismo para nivel de salud, para trato digno y para protección financiera, para los tres objetivos. Entonces, los quiero dejar con esta imagen del desempeño. No es la medición absoluta en términos de esperanza de vida, mortalidad infantil o la que quieran, sino es qué tanto es la brecha. Tampoco es justo decir, uy, este país tiene más sistema porque se le están muriendo todas las gentes de cánceres terminales. No, porque tenemos siempre este máximo alcanzado. Es la brecha en relación a los recursos. Bien, tenemos unos minutos para preguntas, primero de Webex.